Damos inicio a la conferencia con las palabras del Premier César Villanueva Arévalo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. A excepción de nuestro ministro de Justicia, que ha tenido que salir para atender un caso urgente, el resto de ministros que han tenido que ver con lo central de la agenda de este Consejo de Ministros que hemos tenido. Hemos terminado el trabajo que se hizo con la Comisión de Emergencia de la Mujer, donde se hizo un trabajo intenso, liderado por nuestra ministra de la Mujer, presidido por mí, y con un trabajo multisectorial que incluía al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, y nos hemos puesto un plan de trabajo muy acelerado con la aprobación de un presupuesto excepcional de 59 millones de soles para este proceso. Pero para el presidente Martín Vizcarra y para el gabinete que presido, el tema de la mujer, particularmente en el tema de la violencia de la mujer, es una de las más altas prioridades. Por eso es que esta mañana hemos trabajado 3 proyectos, 3 decretos legislativos, hemos aprobado 3 decretos legislativos que tienen que ver con este tema en particular. Pero centralmente, para nosotros, como ustedes ven, no solamente le damos la prioridad en los lineamientos políticos, sino en el presupuesto, pero además también estamos planteando de que eso no es suficiente si no hay un país que cada día sea más igualitario. Y por lo tanto, el esfuerzo de plantearnos que las mujeres tienen que participar en la política en forma paritaria es que estamos planteando en la reforma política que tiene que haber una participación del 50%. Entonces, en concreto, nosotros trazamos un plan estratégico que viene desde la atención de emergencia por los grados de violencia que vamos observando. Otro plano segundo de planificación de los lineamientos políticos y acompañando, por cierto, los presupuestos que hagan que la atención a la mujer sea de manera prioritaria en todos los sectores, Ministerio Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, otorgándole los recursos que sean necesarios. Es la razón de la prioridad que tenemos en este sector y que en su momento nuestra ministra les va a dar los detalles respectivos. Lo mismo es que el trabajo de ir buscando cómo vamos generando un Estado que simplifique procesos, que genere beneficios en relación a tiempo, costos de gestión y vamos simplificando los procesos. También hemos aprobado en esta sesión el otorgamiento del certificado único laboral para los jóvenes, que nuestro ministro en su momento lo señalará. Tema central también de esta sesión ha sido la aprobación del marco macroeconómico multianual del año 2019 al 2021. Entonces, son los
temas importantes, más allá de que seguramente también les podrá explicar con más detalle, de que el sistema que estamos siguiendo, el trabajo planificado, cuidadoso del gasto público y la disciplina fiscal que necesitamos para mantener una economía sana y en crecimiento, es que nos ha permitido, en primer lugar, en las medidas anteriores de austeridad, ahorrar 1.300 millones de soles. Entonces, que es importante, vamos a continuar en esa línea, ¿no?, que habíamos dicho desde un principio, en las conferencias de hace 4 meses atrás, de que estos ajustes que nosotros hacíamos no eran ajustes económicos, sino ajustes a un presupuesto que no paralizaba la burocracia como no lo ha hecho, ¿no? Por eso es que no solamente hemos podido ahorrar una cantidad como esa, sino que los resultados que tenemos están siendo resultados positivos. De tal manera de que vamos a seguir continuando en esa misma ruta. Son los temas principales, aparte de otros elementos que hemos tenido que ver con los estados de emergencia, el trabajo de defensa civil, los trabajos de prevención que tenemos que seguir haciendo. Y en esta tarea también, el día de ayer, ustedes tienen conocimiento, ha sido ya la presentación de nuestro ministro de Justicia, presentando los proyectos que tienen que ver con la reforma del sistema de justicia y también la reforma política. Ahora, para las partes concretas, como es natural, primero las mujeres. Ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se han aprobado diversas normas que tienen que ver con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, las mujeres y el grupo familiar. Y en ese sentido, recogiendo lo que ha anunciado el Premier, el día lunes 20 se aprobó la transferencia presupuestal de más de 59 millones de soles a los diferentes sectores del Estado, pero no solamente a los sectores, sino también al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a diversos gobiernos subnacionales, tanto regionales como municipales, para acciones de protección, prevención y atención de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Y esto va a facilitar poder implementar diferentes acciones en las diferentes políticas que nosotros tenemos para prevenir, atender y proteger esta problemática. En ese sentido, el día de hoy se ha aprobado el Plan de Acción Multisectorial. Este plan de acción, que es resultado de la Comisión Multisectorial de Emergencia, que empezó sus funciones hace 45 días útiles y que terminó sus funciones el día jueves, presidida por el Premier de la República, y que ha elaborado este plan de acción multisectorial, el mismo que está totalmente presupuestado con esta transferencia que se realizó el día lunes. Y este plan de acción tiene 4 lineamientos principales: lineamientos para la atención, para la prevención, para la protección, pero también para fortalecer este sistema de lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Y quiero acá presentar algunas de las acciones principales que presenta este plan de acción. Tenemos dentro del plan de acción la implementación de 6 módulos de justicia especializados en violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Asimismo, la implementación de 10 fiscalías penales en violencia hacia las mujeres y el grupo familiar, pero que estas fiscalías van a contar con cámara GESEL y también con un laboratorio de criminalística, de tal manera de contar con los resultados de los análisis y evaluaciones que se hagan de manera inmediata para poder acceder a la justicia para las mujeres. Asimismo, en materia de protección, tenemos la implementación y el fortalecimiento de la Policía Nacional con 100 efectivos adicionales que van a realizar las labores de seguimiento y patrullaje para los casos de las medidas de implementación de las medidas de protección que obtengan las mujeres que estén en proceso de violencia.
¿no? Asimismo, la implementación de 41 centros de salud mental comunitaria a cargo del Ministerio de Salud. Esto va a permitir que las mujeres víctimas de violencia puedan ser atendidas con los servicios psicológicos y psiquiátricos que estos casos requieren. También tenemos la implementación de 50 centros de emergencia mujer en comisarías, tenemos la capacitación a más de 700 operadores de justicia, el trabajo con educación a través de fortalecer con psicólogos, trabajadoras sociales, las diferentes UGELes del país en más de 230 para que puedan también trabajar todas estas pautas de convivencia pacífica y saludable dentro de la comunidad educativa. Estas son algunas de las acciones que tenemos dentro de este plan de acción conjunta y que está previsto para este año y para el siguiente. Sin embargo, las acciones de este año ya están totalmente garantizadas con el presupuesto que se ha transferido. Otra de las normas que se ha aprobado, que tiene que ver con la protección de los niños y adolescentes, es en el caso de reconocimiento de la capacidad de las y los adolescentes, madres o padres mayores de 14 años, en la realización de actos jurídicos a favor de sus hijos o hijas, como inscribir el nacimiento y reconocerlos, demandar el régimen de visitas, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas, solicitar la inscripción en la RENIEC, así como obtener documento de identidad, entre otros. Asimismo, otra de las normas que se contempla en este dispositivo normativo es garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas a través de la excepción pateris, que funciona cuando la madre va a inscribir a su hijo. Acá lo que estamos viendo es que se exceptúe cuando la madre declare que el niño que va a inscribir no es hijo del cónyuge, puede inscribirlo con el nombre del padre, ¿no? Para no tener que impugnar judicialmente la paternidad luego. Asimismo, la simplificación de la obtención de medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo la notificación por edictos, ¿no? O por la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o en los murales de las municipalidades. Asimismo, mejorar el servicio a favor de los niños y niñas en situación de riesgo de protección, adecuando el funcionamiento de las defensorías municipales de niñas, niños y adolescentes a los estándares necesarios para una adecuada respuesta y protección ante estos casos. Y establecer mecanismos para el cumplimiento efectivo de las deudas alimentarias a través de la simplificación del procedimiento de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, pero sobre todo estableciendo que desde el acceso a la función pública o la contratación de personal con el Estado, está supeditada a la cancelación total de la deuda alimentaria que pueda tener el futuro servidor o el servidor en caso de estar ya laborando actualmente. En estos casos tendrá un plazo para cancelar la deuda o firmar una autorización de descuento en planilla directamente. De lo contrario, se estaría resolviendo su contrato. Y asimismo, otra de las normas de los decretos legislativos que hemos aprobado el día de hoy tiene que ver con la modificación de los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal. En este sentido, se ha solicitado eliminar la confesión sincera en los casos de los delitos de feminicidio y las diversas modalidades de los delitos de violación sexual y de violencia sexual, así como eliminar la terminación anticipada en los delitos de feminicidio. Y esto tiene que ver porque muchas veces los agresores estaban obteniendo penas por debajo del mínimo legal, siendo que el compromiso del Estado es justamente una sanción ejemplar que pueda servir además de ejemplo y promover la denuncia por parte de las mujeres. Estas normas sin duda lo que hacen es mostrar el compromiso decidido que tiene este gobierno en la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar, liderado por el señor Presidente de la República y por el Premier. Gracias. Muchas gracias, ministra. Un tema importante en relación a los jóvenes también se ha tomado hoy día con la aprobación de este certificado único laboral para jóvenes que nos va a explicar el ministro de Trabajo, Cristian. Gracias. Buenas tardes a todos y todas los presentes.
El día de hoy se aprobó en el Consejo de Ministros el decreto legislativo que lo que hace es ampliar el conjunto de información que se incluye en el Certificado Único Laboral, ¿no? El Certificado Único Laboral es un documento que expide el sector trabajo a través de los centros de empleo y contiene información relacionada con los datos de identidad del joven. Estamos hablando de una población entre 18 y 29 años, educación superior, si es universitaria la información proviene de SUNEDU. Si es de otros centros de instrucción superior, se va a establecer por decreto supremo qué tipo de información se va a incluir. Y el certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales, todo eso va a estar incluido en este único documento. Y también la experiencia laboral que acredite el joven, sea que esté en la base de información del Ministerio de Trabajo u otras bases públicas, ¿no? Lo importante de este certificado único laboral es que va a permitir que los jóvenes puedan acceder en un único documento oficial, un documento que va a contener información oficial, gratuita, para jóvenes de entre 18 y 29 años, y esa información también va a generar que los empleadores puedan contar con información certera, y eso estamos seguros que va a promover la inserción laboral de los jóvenes en el mercado laboral, ¿no? Recordemos que ese certificado se venía extendiendo actualmente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de los centros de empleo, pero solamente contenía información relativa a los antecedentes policiales y a cierta experiencia laboral, no hacía información relativa a la formación educativa de los jóvenes. Al ampliar el conjunto de información que va a incluir este documento, se favorecerá la inserción laboral de los jóvenes, los empleadores van a poder también contar con información de carácter oficial y su carácter gratuito va a disminuir los costos sensiblemente, ¿no? Esperamos que esta medida, junto a otras medidas que el sector trabajo y promoción del empleo está promoviendo para fomentar la inclusión de la población joven y su inserción laboral, favorezca también las políticas que se están desarrollando en esa línea, ¿no? Muchas gracias, ministro. Ministro Aldívar. Gracias, Premier. Buenas tardes. Hoy, esta mañana, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022. Este documento, como ustedes saben, es el preámbulo, es la base que se utiliza para poder aprobar en los próximos días el proyecto de ley de presupuesto que debemos entregar al Congreso el 30 de agosto. Vamos a convocarlos a una conferencia de prensa específicamente para hablar de todo lo que está dentro de este marco macroeconómico multianual, ¿no? En esta ocasión solamente quisiera resaltar dos temas muy puntuales, con cargo a resolver, como digo, los detalles en una conferencia futura. En primer lugar, hemos aprobado una senda de crecimiento del PBI, que como ya se ha mencionado, empieza con un 4% este año 2018 y que llega a un 5% en el año 2021. Hay aumentos progresivos esperados en el crecimiento del PBI para los próximos años, que se sustentan en una serie de elementos que están incluidos en el marco. El segundo tema tiene que ver con la trayectoria del déficit fiscal. Estamos anticipando un déficit fiscal de 3% del PBI para este año, lo cual refleja una ligera disminución con respecto a lo que se obtuvo el año pasado, que fue 3,1%. Y se planea una trayectoria hacia el 1%, déficit de 1% del PBI en el año 2021 y el año 2022. Eso significa que la trayectoria hacia esa meta del 1% ya se inicia este año. Hace algunos meses se pensaba que esa trayectoria recién se iba a iniciar el próximo año. La estamos iniciando este año 2018, lo cual yo creo que es una buena noticia. Los detalles de cómo se justifica esa trayectoria también las vamos a explicar en la próxima conferencia que tengamos para hablar de ese tema en particular. Mayormente les adelanto que se debe a una combinación de mayores ingresos tributarios y del mayor crecimiento de la economía que se está planteando. Con esos elementos y algunas otras
algunos otros detalles que discutiremos en otra ocasión, estamos justificando y haciendo, bajo nuestro punto de vista, una trayectoria creíble hacia el 1% del PBI. Adicionalmente, hemos aprobado algunos decretos legislativos. Dos de ellos son de carácter tributario, son temas bastante específicos que también vamos a convocarlos juntamente con los funcionarios de la SUNAT para explicárselos. El primero dispone que se aplique el Código Tributario a las infracciones y las sanciones establecidas a los operadores de servicios electrónicos, todo eso en el marco de la estrategia de masificar los comprobantes electrónicos en nuestro país. Y el segundo son algunas modificaciones al impuesto a la renta en temas como el sexto método, el tratamiento de países o territorios de baja o nula imposición, los pagos a cuenta de segunda categoría y algunas deducciones en la determinación del impuesto de las personas naturales. Adicionalmente, hay un tercer decreto legislativo que hemos aprobado que tiene como meta fortalecer la eficiencia y la sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. Eso es lo que tenemos para informarles. Como repetí en la última conferencia de prensa que estuvimos aquí, en las próximas semanas seguiremos trabajando en la delegación de facultades que se nos ha otorgado, seguiremos proponiendo algunos decretos legislativos adicionales, no solo en materia tributaria, sino también en los sistemas administrativos del Estado, que son responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.